Saludos a todos. El día de hoy presentaremos un script en Octave versión 3.8.2 para determinar la transferencia de calor y la relación combustible-aire en la cámara de combustión de una turbina de jet, más conocida como ramjet. Para el cálculo del empuje en una turbina de jet, es importante calcular la cantidad de calor generada y la relación combustible-aire, con el fin de optimizarlas y obtener un proceso que sea eficiente y que use de la mejor manera la energía. El empuje es directamente proporcional a la velocidad de salida. La ecuación del empuje tiene en cuenta el flujo másico. La adición de calor correlaciona con una mayor velocidad en la ecuación de energía. El ejercicio, tal como lo plantean en la página de MATLAB, divide la turbina de jet en varias secciones, comenzando por la entrada a la turbina, seguido por la entrada a la cámara de combustión. Después de este, se tiene en cuenta la salida de esta cámara, para terminar con la salida de la turbina, es decir, por donde salen los gases de escape. En este caso, la cámara de combustión se modeló como un ducto de área constante, donde la adición de calor influye en las variables de flujo, usando las ecuaciones de Rayleigh y de flujo isoentrópico. La temperatura de estancamiento es la temperatura que el fluido alcanzaría si la velocidad del mismo fuera llevada a cero, por un proceso adiabático permanente y sin trabajo externo. El ejercicio, tal como es resuelto en la página de MATLAB, involucra el uso de dos funciones que ya vienen programadas en dicho programa. Estas son la función isentropic y la función flow-Rayleigh. Debido a que Octave carece de estas funciones, decidimos despejar manualmente las variables de interés, debido a que estas son un poco fáciles de despejar. Dado el caso que se quisieran programar, también se hubiera podido realizar en Octave. Tal como se ha comentado, este ejercicio fue tomado del sitio oficial de MATLAB en la parte de ejemplos. Este programa fue transcrito a Octave por Juan Camilo Gordillo, quien les habla, y Laura Hernández, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bueno, como podemos ver, el ejercicio comienza limpiando la pantalla y las variables que se hayan generado anteriormente. Posterior, se requiere que el usuario ingrese manualmente varias variables como son la velocidad de entrada del aire, la temperatura de este, el calor específico, la presión constante y el poder calorífico del combustible. También se requiere el valor de la relación de calores específicos. La constante de los gases para el aire no se requiere ingresar, debido a que esta es una constante. Se inicia el ejercicio con el cálculo de la velocidad del sonido, la temperatura de entrada, utilizando la raíz cuadrada de la constante de calores específicos, la relación de constantes, la constante de los gases y la temperatura de entrada. Luego se calcula el número de Mach, utilizando la velocidad de entrada del aire y la anteriormente calculada la velocidad del sonido. Seguido, se calcula la relación de temperatura estática y de estancamiento, utilizando las ecuaciones de flujo isoentrópico. Posterior, se calcula la temperatura total de entrada a la cámara de combustión mediante una relación. Luego, se usa la ecuación de Rayleigh para calcular la relación de temperaturas de referencia y de entrada a la cámara de combustión. Luego, utilizando un simple despeje, se puede calcular la temperatura total de entrada de referencia. Con estos datos ya es posible calcular la relación combustible-aire, utilizando variables como la constante, el Cp del gas, las temperaturas y el poder calorífico. También ya se puede calcular lo que es el calor generado durante la combustión con un delta P con un Cp delta T.
Bueno, luego el ejercicio plantea el cálculo de ver qué ocurre si aumenta en un 10% la relación combustible-aire. Para esto calculamos una nueva diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada de la cámara de combustión. Tal como se puede ver luego, calculamos una nueva temperatura total de referencia y con este podemos calcular una nueva relación de temperaturas.